Por norma, en nuestro programa tenemos dos invitados bastante especiales para venir un poco a hablar, porque el tiempo no nos alcanza, de lo que mucho se especula, mucho se habla, mucho se comenta de lo que es el litio acá en Bolivia. ¿Es Bolivia siempre el país más rico en litio? ¿Tenemos las reservas más grandes de litio? ¿Es el oro blanco que mucho se pregona? Estaremos despejando algunas de esas dudas. Tenemos el gusto de tenerlos aquí al ingeniero Juan Carlos Zuleta Calderón, una persona bastante conocida, una persona que ha manejado todo esto, lo que son los recursos evaporíferos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. También está con nosotros nuestro amigo Emilio Gutiérrez Colque, expresidente de Fermipe acá en el Alto, y un defensor, ¿no?, de lo que es la industria nacional. ¿Cómo está, Emilio? Bienvenido, buenos días. Gracias, Ricardo. Bueno, pues un saludo cordial a toda la audiencia que nos ven acá en la ciudad del Alto. La audiencia es masiva y un abrazo para todos los que nos ven en La Paz, en el Alto, y como tú dices, en el mundo nos ven por el internet. Bueno, saludar también, mira, tenemos acá un invitado. Yo no pensé que iba a estar acá el licenciado Zuleta, pero por los contactos que tiene los ubicamos al licenciado. Entonces yo creo que bienvenido, pues, ingeniero Zuleta acá al Alto, ¿no? Este es el bastión de muchas revoluciones que hemos tenido aquí en el Alto. Yo sé que usted es potosino, licenciado, y bueno, pues tiene pues bastante conocimiento o sea, conoce la crema, digamos, potosino todavía no estás vecino de esta belleza que es el Salar de Uyuni, no solamente en los recursos que hay allá, sino en el turístico también, que he tenido la oportunidad de recorrer muchos. Es realmente increíble, parece otro mundo, ¿no? Por aquí. Así es, no, yo estoy complacido de estar aquí y espero que a través de esta entrevista pueda informar adecuadamente a la gente linda del Alto. Muy bien, entraremos a materia. Por ejemplo, ya en el año 1992 se hizo este intento de, por ejemplo, estos recursos industrializarlo en el gobierno de Jaime Paz Zamora, pero hubo problemas precisamente por el Comité Cívico Potosinista que se oponían. Había, si no me equivoco, la empresa Ciresu, algo por el estilo, que llegado un momento, ante tanta presión de la población, o sea, de los comités cívicos de Potosí, se fueron a la Argentina al Salar Muerto. ¿Qué es lo que sucedió más o menos? Algo breve, por favor. Sí, bueno, a ver, sobre ese tema, yo participé al final de la controversia en torno al litio, el año 1992. En realidad, en enero del 93, la compañía FMC Corporation se fue al Salar del Hombre Muerto, ¿no? Pero ¿qué sucedió en todo este tema? Bueno, mucho tuvo que ver el mercado, ¿no? En ese momento no había mercado para el litio, ¿no? El litio se usaba en ese tiempo principalmente para cerámica y vidrio, y el rubro de baterías era, digamos, un uso relativamente pequeño. Pero ya estaba empezando, ¿no? Empezó, digamos, un año antes, porque las primeras baterías de iones de litio se lanzaban al mercado en 1991 por Sony, para que vean, o sea, estamos iniciando. No, yo hice una investigación en el año 90, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, y vi que las perspectivas de largo plazo se encaminaban hacia el uso de baterías en vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso es que la empresa fue muy intransigente y no aceptó ninguna modificación al contrato que había pactado ya en febrero de 1992 con el gobierno de Jaime Paz Zamora. En el Congreso se hicieron unas enmiendas, porque el contrato en ese tiempo tampoco era ventajoso para Bolivia, y eso fue lo que pasó en esa época. Por eso protestaron, ¿no? Emilio, tú que defiendes lo nacional, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será que, bueno, aquí en Sudamérica hay el triángulo, se dice, ¿no? El Salar de Uyuni, el del Hombre Muerto que usted decía, y una parte que nos pertenece a nosotros, que está en Chile, que es el principal productor de este mineral del litio, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo, Emilio? ¿Está todo esto? Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, nosotros, como tú verás, yo hace unos 20 días atrás, tal vez ya llegando, sí, unos más de 20 días, hicimos una conferencia de prensa, justamente el tema de defensa del litio.
nosotros defendemos a las micro, pequeñas empresas y también a las industrias grandes, y justamente yo he sido presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional. Y bueno, ya llega la situación de que amigos que como nosotros también viajamos a Uyuni, viajamos y nos pasan la documentación de las cosas que están pasando, las cosas irregulares que pasan en esta empresa, la improvisación que hay en esta empresa de ILB, ¿no? Y yacimientos de litio de Bolivia. Y bueno, entonces nos enteramos de esa situación y también nos enteramos de que en ese entonces, cuando vemos declaración, de las denuncias del señor Marcelo González, ¿no? Que era un técnico, un ingeniero especialista en el tema, doctorado, y lamentablemente, como se ha visto la noticia, de que a este señor lo destituyen, o sea, solamente quedan como 6 meses, en enero han entrado y 6 meses. Entonces, el problema para mí, o sea, no solamente es esta empresa, sino que hay más de 25 empresas del Estado que se han creado en el gobierno del presidente Morales, expresidente Morales, y la mayor parte, como habíamos denunciado, son improductivas, no son rentables, y muchos están al borde de la quiebra, y muchos ya tienen quiebra técnica. Entonces, lo que sí nosotros en esta conferencia que hicimos, y hoy día también lo hacemos conocer aquí al pueblo del Alto y toda Bolivia, de que hay que salvar las empresas estratégicas. Y entre esas empresas estratégicas justamente está el litio de el Mutum, y también tenemos la planta también de Uria, y otras plantas más, como tenemos también la fábrica de Macho el Ingenio de San Buenaventura. Son inversiones millonarias que se han hecho, y de todo eso, más o menos, de todo lo que se ha invertido, Ricardo, por lo tenemos los datos, también, ¿no? Más o menos llegan a 6.000 millones de dólares que se han invertido. 6.000 millones de dólares se han invertido en todas estas empresas. Entonces yo creo que hoy en día la labor que tienen, si nos están viendo los diputados, senadores, tienen que fiscalizar. Esa es la labor que se le paga también para que ellos fiscalicen. Pero lamentablemente está pasando un poco, quieren que esto no conozca a la población, pareciera que lo andan tapando un poco. Entonces, esa era mi preocupación, y por eso que hemos salido a hablar sobre este tema, Ricardo. Muy bien. Juan Carlos Zuleta, ¿será así tan grande lo que se dice que Bolivia es el principal, tiene los yacimientos más grandes de litio del mundo, que es el oro boliviano? Sí, de augurar, digamos, una explotación nacional, es decir, yo creo que estamos a tiempo todavía de que genere ingentes recursos. Por ejemplo, si antes era el estaño en La Plata, ahora puede ser el litio. Bueno, a ver, el litio es indudablemente el mineral más estratégico que existe en este momento, ¿no? Estratégico. Claro. Eso entonces, le da un valor agregado. Claro, le puede dar un valor agregado en la medida en que se puede industrializar, ¿no es cierto? Aquí hay una confusión en cuanto a lo que se refiere digamos, la industrialización del litio. Y por eso es que en el acuerdo con los alemanes, no sé si usted escuchó sobre ese acuerdo que después fue abrogado, el decreto 3738 por el propio Evo Morales, en ese acuerdo se hablaba de que el hidróxido de litio era un producto industrializado, y eso es una falacia. El hidróxido de litio no es nada más que una materia prima refinada. Un producto industrializado es una batería o un material catódico, ¿no?, en la cadena de valor de baterías o de almacenamiento energético. Entonces, hay una confusión enorme respecto a lo que significa la industrialización. Todo el mundo conoce que es precisamente en la agregación de valor donde está el negocio, ¿no? O sea, si nosotros nos dedicamos solamente a exportar litio, entonces no vamos a resolver nuestro problema de desarrollo. Necesitamos introducirnos en la cadena de valor. Eso significa introducirnos en la más importante cadena de valor, que es la cadena energética, y esta tiene que ver con baterías, ¿no? Es importante esto lo que dice, ¿no? O sea, siempre hay que darle un valor agregado para que quede, por ejemplo, el trabajo aquí, queden los, por ejemplo, los impuestos, en fin. Emilio, ¿cuánto asciende si se está produciendo el litio aquí? Porque hubo experimentos que se lanzaron, no sé cuántos kilos se ha vendido, que creo que $60.000, algo por el estilo. No pasó de eso. ¿Qué has podido captar? ¿Qué has podido ver? Bueno, sobre los datos que nos han proporcionado, bueno, la inversión, por ejemplo, que se ha hecho hasta la fecha, más o menos algo llega más o menos a $770 millones, ¿no? 770 millones de dólares, hasta la fecha se ha invertido. Es un proyecto desde el año 2009, más o menos, empieza.
2009, van pasando. Y lo peor es de que, yo quiero denunciar la oportunidad, que cambian presidentes, gerentes, como si fuesen calcetines. O sea, cambian cada año. Otros 3 meses, creo que acá también estaba un mes nomás acá. Yo estaba ¿sabes? 23 Un mes. Entonces, hay esas cosas que están... Y no solamente es en esta empresa, Ricardo, en Mutum pasaba lo mismo. Cada año cambian de gerentes. Yo creo que hay que sancionar a los responsables. ¿Quiénes son las autoridades que eligen, nombran? O sea, ¿se están nombrando políticamente o se están nombrando técnicamente? Lo que hoy en día necesitamos nosotros, que las empresas sean pues elegidas técnicamente, profesionales que conocen, y hay profesionales que conocen el tema en diferentes empresas que tenemos. Entonces a veces se coloca, bueno, como siempre esa frase, ¿no? Zapatero a sus zapatos tienen que ser las cosas. Y hoy en día, este proyecto, por ejemplo, de litio, por lo que tengo información, ya el 2019 ya tenía que estar terminado, 2019. Y bueno, por el tema de la pandemia y por el tema también que del golpe, como se dice, del presidente Áñez, todo eso se ha paralizado, se ha trancado, se ha paralizado todas las cosas. Muy bien. Entonces, porque se está retrasando la industrialización. O sea, para nosotros, Ricardo, después del gas, después del petróleo y otros recursos más, el recurso que va a tener más fuerte para el ingreso para el Estado va a ser el litio. Entonces, se está retrasando y bueno, nosotros hoy en día, y la gente, la población que conoce, es de que por la venta del gas, del IDH que recibimos, se paga el sueldo pues del policía, del médico, del empleado público. ¿De dónde viene? Pues no va a caer del cielo. Entonces, lo único hoy día que vendemos se exporta al Brasil, a la Argentina. El gas de ese dinero llega para poder hacer obras en los municipios. Muy y bueno, bien. entonces, en el último caso, él va a tener que se va a sustituir, si se acaba, se va a tener que sustituir el litio y el mutum. Entonces, no se está cuidando bien. Entonces, esa es la preocupación que hemos denunciado, Ricardo. Muy bien. Ven aquí para nuestro invitado Juan Carlos Fleta. A ver, sáquenos de una duda. Son las reservas más grandes de litio que hay, las bolivianas. Es fácil la extracción, la evaporización del litio, evaporización, dice, porque aquí se cae. Evaporación. Sí, evaporación. Por ejemplo, si sabemos que en Perú se han encontrado yacimientos bastante grandes que tienen otra forma de extraer, tal vez más barata que la boliviana, en México también, eso no quisiera que nos aclare usted, en México también se han encontrado grandes yacimientos de litio. Por favor. Sí, a ver, para empezar, hay 3 tipos de yacimientos de litio en el mundo, ¿no? Los yacimientos en salmueras, ¿no? Que son los que tenemos nosotros, los yacimientos en arcilla, que son los que existen en México y Perú, y los yacimientos en roca dura, que existen en China y Australia. Eso es la diferencia. ¿Sí? Y otros lugares, en Estados Unidos también hay algo de yacimientos en roca dura. Ahora, de acuerdo a los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, que son, digamos, que es la fuente más confiable sobre recursos y reservas de minerales en el mundo, ¿no? Bolivia tendría los mayores recursos identificados de litio. Aquí hay que establecer una clara diferencia entre lo que son recursos y reservas, ¿no? Los recursos son simplemente minerales identificados en un lugar determinado, en un lugar geográfico determinado, ¿no? Las reservas, además de ser recursos identificados, son recursos con viabilidad económica, porque de nada sirve tener recursos si no se pueden explotar, ¿no? Entonces, para que la opinión pública conozca, Bolivia tiene los mayores recursos, pero no tiene reservas, ¿no? Hasta el ex viceministro de Altas Tecnologías Energéticas habla todo el tiempo de reservas, y él, siendo ingeniero, desconoce que hay una diferencia fundamental entre recursos y reservas. Bolivia tiene 21 millones de toneladas métricas de recursos identificados de litio. Está en primer lugar por encima de Argentina, que tiene 19.3 millones, ¿no? Y Chile, que tiene algo así como 10 millones, 10.8 millones de toneladas métricas de recursos. Pero a diferencia de Bolivia, tanto Chile como Argentina también tienen reservas, ¿no? Y en este caso Chile tiene los mismos 10.8 millones de recursos,
en reservas. O sea, ha logrado pasar de recursos a reservas. Para pasar de recursos a reservas se tienen que hacer estudios adicionales. El año 2017 YLB contrató a una empresa especializada en este tema. Lamentablemente esta empresa no cumplió su trabajo. El contrato fue acordado en términos de generar datos de reservas, pero solamente alcanzaron a identificar recursos, 21 millones de toneladas. Ahora, el problema de estos recursos de litio identificados de acuerdo al estudio de la empresa SRK es que solamente, ¿no?, 2 millones de estos recursos son recursos medidos, ¿no?, e indicados, que son las dos primeras categorías de recursos. La tercera categoría son recursos inferidos. ¿Cuál es el problema de esto? Los recursos inferidos son recursos de menor calidad, y cuando usted hace una distinción entre estos tipos de recursos en los datos proporcionados por esta empresa americana, contratada por YLB, encuentra que la mayor parte de los recursos son inferidos. 19 millones de los 21 millones son inferidos. Esto quiere decir que, de acuerdo a esos datos, las reservas podrían alcanzar algo así como entre 3 y máximo 5 millones de toneladas. Con eso, obviamente, estamos muy por debajo de Chile e incluso por debajo de Argentina en reservas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que está inconcluso y que se tiene que realizar a la brevedad posible. Ahora, obviamente, para el mundo entero seguimos teniendo los mayores recursos identificados de litio, y por eso, cuando se habla de litio, Bolivia está en el centro de la atención. Muy bien. Emilio, ya casi llegando al final, ¿qué recomendaciones puedes darnos? Porque defiendes mucho lo que es lo nacional. Bueno, para la población que conozca, por ejemplo, el carbonato de litio, un poquito para que tenga idea cuánto vale. A nivel internacional su precio está entre $12,000 a $15,000 la tonelada. ¿No? Carbonato. Esa es otra fase más, la superior al carbonato de potasio, que se llama. Ese vale $200-250. Actualmente, bueno, lo que preocupa también es el tema de que la inversión que se está haciendo es enorme para esta empresa. Entonces, lo que nosotros también hemos denunciado es de que ese dinero no es un regalo, no es un préstamo del Banco Mundial ni del Fondo Monetario, sino ese es un dinero que viene del Banco Central. Y ese Banco Central ha prestado dinero a varias empresas del Estado para su funcionamiento, para comprar maquinaria y todas cosas. Lo que hoy en día lo que está sucediendo es de que son, como les digo, esta empresa más o menos cuesta a los bolivianos casi 700 millones de bolivianos, esta empresa que se ha adjudicado a una empresa china. Entonces, lo que hoy en día, si nosotros nos avanzamos más tiempo, avanzamos más en producir, Ricardo, vamos a generar más utilidades, más ingresos para el Estado. Nos retrasamos más tiempo, más años, inclusive por la información también que tenemos, Ricardo, está apareciendo otro tipo de baterías con otro tipo ya no es carbonato de litio, hay otro, no recuerdo el nombre, que va a sustituir al litio. O sea, tú sabes, los países industrializados están avanzando, están buscando otros recursos, otras baterías para que funcionen los carros eléctricos. Entonces, si nosotros nos atrasamos, vamos a llegar tarde. O sea, va a ser tanto tiempo, o sea, va a ser mucho ruido, mucha bulla la inversión, así como del Mutum. Es bien parecido al Mutum, lo que se ha pasado con el Jindal, que se adjudica, se hacen unos contratos lesivos o truchos, esa empresa creo que no era original, no sé, y en el Salar también pasa lo mismo. Ahora, bueno, lo que pasa, como les decía, lo que preocupa, y creo que es algo que esto se tiene que sancionar a los responsables, en elegir cada año a presidentes. Yo tengo una lista de los varios presidentes que han pasado, y varios directores y todas las cosas. Entonces, esa es la situación. Nosotros hemos hablado también de que la presión del ministro Molina y también del señor Arnés, viceministro, la presión, o sea, no nos explica por qué razones le han pedido su renuncia al señor González.
Mira, la verdad que ni siquiera lo conozco yo, señor González. No es mi amigo, nada, pero lo que sí, los trabajadores me han pasado la información de lo que está pasando. Entonces, creo que me parece como en todos los partidos hay grupos de logias, grupos de poder dentro de los ministerios y quieren tener gente de su confianza. Pareciera, ¿no?, que hay contratos, por ejemplo, hay un contrato de 340 millones de bolivianos para el tratamiento de las aguas, porque eso tiene que ir casado con la industria, Pareciera que entonces él se ha opuesto tal vez al pliego de especificaciones y otros contratos más creo que hay de consultorías. Entonces, pareciera que él no quería ser utilizado. Entonces, ahora han nombrado a otra persona que es entendido en hidrocarburos, en ductos. Me parece que también era engasafador, ha empezado a engasar, pero nada que ver con el tema del litio. Entonces, esas cosas pues de improvisaciones están afectando a nuestras empresas del Estado y que esa es una preocupación tremenda, Ricardo. Gracias, Emilio. Aquí a nuestro invitado, Juan Carlos Leto. Una pregunta, una respuesta cortita. ¿Cómo es la extensión del litio, por ejemplo, que se hace, digamos, o se debería hacer en Uyuni? Porque nos indican, dice que cuando llueve se inunda también se vuelve lago, ¿no? O sea, lo que siempre tienen que sacar, hacer evaporar, por ejemplo, a diferencia de lo que pueden hacer en Perú o en México, que es como lo que decía, una especie de piedra que se muele nomás. ¿Hay alguna diferencia? Cortito, por favor, y después alguna recomendación que nos quiera dar para despedirnos. Mire, el proceso de extracción que se ha venido implementando desde el 2008 hasta la fecha está basado en piscinas de evaporación solar, ¿no? Lo que sucede es que se bombea la salmuera, que es una agua de sal concentrada, ¿no?, que se encuentra por debajo de la costa salina del salar, y estas aguas de sal se depositan en piscinas de evaporación solar. De acuerdo a los datos que yo he podido recabar, más o menos se tarda entre 2 años y medio y 3 años en todo el ciclo de evaporación, desde el bombeo hasta la obtención de lo que se llama el sulfato de litio en la penúltima piscina de evaporación solar. Esta última piscina tiene, contiene sulfato de litio de 2.36% de litio, ¿no? Se aumenta la concentración de litio de 0.07% a 2.36%. Eso es lo que se logra con ese proceso. El gran problema de este proceso es que genera muchos residuos, ¿no?, que se van a la última piscina del sistema, ¿no?, que es la piscina de la salmuera mal llamada residual. Sucede que hay más litio en la última piscina de residuos, o de salmuera residual, que en la penúltima piscina que proporciona la materia prima a la planta industrial de carbonato de litio. Mencionaba Emilio que hay problemas para contratar a la empresa que construya la planta de tratamiento de aguas. Sucede que la planta industrial en proceso de construcción desde el 2018, vamos a cumplir 3 años desde la inauguración de la construcción de esa planta, no puede funcionar sin una planta de tratamiento de aguas. Cuando yo asumí ILB, lo primero que hice fue tomar cartas sobre el asunto y acelerar este proceso de contratación. Miren, han pasado ¿cuánto tiempo? Casi 2 años, y no ha habido ningún avance sobre este tema. Ahora, ¿cuál es el problema en cuanto a la materia prima que se genera en la penúltima piscina y la piscina de salmuera residual? Sucede que se puede obtener más litio de los residuos que de la penúltima piscina. Ese es el acuerdo que se hizo con los alemanes. Los alemanes iban a encargar junto con ILB de procesar los residuos o la salmuera residual. Pero fíjese usted, mientras que ILB por cuenta propia iba a obtener más o menos 15.000 toneladas de carbonato de litio, en el acuerdo con los alemanes iba a obtener el doble. Cuando yo descubrí eso, en la lectura del decreto 3738 que se abrogó unos días antes de renunciar Evo Morales, ¿no?, me di cuenta de que el negocio estaba en los residuos, ¿no? Por eso es que ayer, y quisiera dar esta noticia como primicia, con esto concluyo, ayer el ministro de Hidrocarburos, en una reunión de socialización en el Coliseo Max Fernández de la ciudad de Uyuni, ha anunciado que la próxima semana va a ser un anuncio importante. Es altamente probable que ese decreto entreguista e ilegal,
el 37 y 38, que incluso el gobierno de Morales lo abrogó el 2 o 3 de noviembre del 2019, antes de renunciar. Ese decreto se va a revivir, ¿no?, en un nuevo acuerdo con los alemanes. Ese acuerdo era totalmente atentatorio contra los intereses nacionales, porque para empezar no pagaba regalías a Potosí, no generaba ninguna transferencia tecnológica, se comprometían 1.8 millones de toneladas de salmuera residual al año, ¿no?, a precio de costo, ni siquiera a precio de mercado, ¿no? Adicionalmente, el control lo tenía de alguna forma Alemania, porque tenía una capacidad de veto. Si bien había 51% en poder de ILB, el 49% de los alemanes les daba suficiente poder para que, de acuerdo a los estatutos, ¿no?, ellos tuvieran una capacidad de veto. Tanto es así que no podían haber resoluciones sin participación de la parte minoritaria, y no podían haber reuniones de directorio sin participación de los alemanes. Todo estaba a su favor, había exclusividad del mercado para Europa. Hoy en día el litio es un material estratégico. De enero a la fecha, los precios del hidróxido y carbonato de litio en el mercado internacional se han más que duplicado. Con eso le digo todo. Ahora, respecto a mis recomendaciones, si me permite, quisiera simplemente decir que mi intención no es destruir, lo que quisiera es proponer que se salve este proyecto, pero que se salve el proyecto con las personas que conocen de este tema. Y no solo se trata de ver el tema de mercado, sino ver el tema técnico. Aquí el tema técnico no ha sido adecuadamente llevado, y estas son las consecuencias. Como decía Emilio, en realidad se han desembolsado 793 millones de dólares hasta la fecha, de los cuales, como él dice, más o menos se habrían gastado 780, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que se ha obtenido? Se han obtenido piscinas de evaporación solar que en algún sentido están ya dañadas. Hay 18 piscinas de todo el sistema que están dañadas. Hay 8 líneas de piscinas, cada una de 9 piscinas, que todavía no se han terminado de construir. O sea que hay que seguir invirtiendo. Yo he estimado que se necesita una inversión adicional de 180 millones de dólares para concluir el proceso de construcción de las piscinas. Ni qué decir la planta de tratamiento de aguas, que va a costar, como Muy bien. Emilio decía, 340 millones de bolivianos adicionales. Muy bien.